Al segundo panel. ¿Sí? Invitamos a quienes lo conforman, que son Mario Giorgi, presidente de RUNA, Argentina; Juan Manuel Aguiló, presidente de RRUE. La moderadora de este panel será Ivanova Nieto, directora de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador. El tema que analizarán será importancia de las radios universitarias en Argentina y Ecuador. Hola, buenas tardes a todos. Tengo que empezar yo, que soy el de afuera, así que quiero agradecerle primero a la ciudad de Cuenca, que me ha recibido tan hospitalariamente. Sé que vamos a tener que ser breves, pero uno tiene que ser generoso con la hospitalidad. Y también a la superintendencia, porque debo reconocer que venía yo con una idea que finalmente fue modificada al ver la recorrida que se ha hecho aquí en materia de la situación de los medios, de la interacción con ellos, los espacios académicos y, por supuesto, para comenzar, les digo que tengo 3 malas noticias. La primera, esta de mi parte no va a ser una charla académica, sino informativa y en todo caso hasta inductiva. La segunda, que voy a hablar en argentino, y la tercera, que no va a estar subtitulado lo que diga, así que les pido que me entiendan. En la República Argentina, como en Ecuador, ha entrado en vigencia en el año 2009 una ley de medios que llamamos allí de servicios de comunicación audiovisual, y tenemos la primera emisora universitaria del mundo en la ciudad de La Plata, que fue fundada en el año 1924. Ha cumplido en este año, en abril, 91 años. Esta cita, esta referencia, tiene que ver con la importancia que ha tenido la legislación para poder profundizar en la decisión de las altas casas de estudio en el armado de sus estaciones de radio, que en este momento, antes de la ley, se acercaban a un número de 30 radios en toda la República Argentina y que en este momento suman 58 emisoras de 38 universidades nacionales. En ese marco, pues lo que nos trae aquí, primero es el agradecimiento a Juan Manuel Aguiló, presidente de la Red de Emisoras Universitarias Ecuatorianas. Yo vengo aquí aclarando que no soy el presidente de la Asociación de Radios Argentinas, sino el secretario a cargo de los contenidos, y ambos, Juan Manuel y yo, integramos la conducción de la RULAC, que es la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe. Es necesario decir todo esto. Estoy aquí representando a su presidente, David Dasma, y también al presidente de nuestra asociación, el profesor Aldo Rothman. Digo que es necesario poner en contexto el peso específico que han tenido las radios universitarias para llegar a transformarse en una red de radios como la RULAC, integrada por la red ecuatoriana, la red argentina, la red chilena, colombiana y mexicana. Y además incorporando, esta vez, a diferencia de aquella época donde la cosa iba de ida y vuelta, de ida para acá, no de vuelta, a la radio universitaria española a través de su red, lo cual ampliará esa preeminencia de la RULAC por sobre, en este caso, un país europeo. Lo más importante para señalar, a mi juicio, es la importancia que han tenido y que tienen y que seguramente tendrán las radios universitarias a partir del reconocimiento, primero de las propias universidades, que en el caso de la Argentina pasaron de tener el derecho a reconocer a través de sus autoridades, los rectores, la obligación de tener medios de comunicación. En este momento en la Argentina también se están armando alrededor de 19 señales de televisión, canales de televisión universitarios, y hay, como ya decía, 58 emisoras que están generando una acción conjunta que se transfiere también a casi una totalidad de 300 emisoras integrantes de la RULAC,
con las cadenas, las redes y con aquellos socios amigos. La radio universitaria tiene una oportunidad inmejorable aquí. Se ha escuchado, y no con poca razón, el peso específico de los medios hegemónicos con tendencia monopólica. Se ha hablado también de la difusión pública a través de los medios de comunicación, y las radios universitarias, hijas directas de la autonomía universitaria, tienen en sus manos una posibilidad sustancial, a nuestro juicio, cual es la de acompañar no solamente la institución universidad, sino también la comunidad a la que dirigen sus emisiones, porque es esa comunidad la que ni más ni menos resuelve con el pago de sus impuestos o con la matrícula, como fuere, los ingresos de los cuales se nutren y permiten generar las políticas institucionales y académicas. En este sentido, se me ha pedido, y algo de eso voy a contar, que hablemos un poco de la gestión en los medios universitarios, por una cuestión de que no hay mucho escrito en la materia, y tampoco voy a venir desde la Argentina con una situación de soberbia a marcarle a ningún compañero lo que hay que hacer para manejar una radio universitaria. Sí se me ocurre pensar que hay modelos de gestión que deben ser adaptados tanto en las radios públicas como las radios universitarias a distintas circunstancias a las que éstas son sometidas. Más allá de carácter coyuntural, ustedes saben que cada vez que cambia una autoridad en un medio, pareciera que hay que llevarse puesta toda la parrilla de programación, armar todo de nuevo, dejar la marca que uno ha venido a traer. Y en realidad, entre las radios universitarias argentinas se hallan todas las variables de formatos y de contenidos posibles en el marco de todo el arco de la radiodifusión. Son tan antiguas las radios argentinas universitarias que tenemos algunas que operan como una suerte de medio privado, como sociedad anónima, tenemos algunas que tienen un rol casi cercano a la función comunitaria, de acuerdo a la región geográfica que ocupan, pero todas son consideradas por la asociación que las nuclea radios por igual. Radios que, desde el punto de vista del esfuerzo colectivo, ha conseguido que, por primera vez en la historia de los medios públicos de la República Argentina, en la segunda ley de la Nación, que es el presupuesto después de la Constitución, aparezca el rubro radios y medios universitarios en general en el presupuesto. Esto es un dato no menor, no importa la cantidad de dinero, sino que efectivamente el Estado Nacional ha reconocido a las universidades y sus medios independientemente de los presupuestos educativos y les ha asignado recursos para que estos medios puedan mejorar tecnológicamente, generar contenidos y también capacitar. Eso hace que Aruna, que es la asociación que yo integro, haya podido repartir esos recursos, esos fondos de financiación entre las más importantes de esas radios. Les aclaro que son 58 y ese número ha crecido desde 49 a 58 en los últimos 2 años, porque han venido las universidades poniendo en marcha sus radios. Después de todo lo que se ha hablado aquí a lo largo de este congreso y más allá de a lo mejor algún agotamiento por escuchar, quiero señalar que la ley de medios argentina a las universidades públicas les adjudica en forma directa una señal de radio y de televisión sin necesidad de pasar por un proceso de licitación. Es decir, que el solo hecho de ser una universidad pública no arancelada le permite acceder a una estación de radio y una señal de televisión. Eso ha permitido que en ese marco de la ley, con un articulado muy sencillo, le permita a las radios universitarias, por ejemplo, trabajar naturalmente en red. Una experiencia que estamos haciendo desde hace ya 2 años atrás para eventos particulares como domingos de elecciones o intercambios en función de las noticias que se van produciendo a lo largo de la República Argentina,
marcando lo que a mí me gusta llamar la contraagenda, es decir, aquel relato no construido de los medios hegemónicos que permita sostener la otra parte de la verdad. Ustedes saben que cada uno de nosotros pugna por tener la verdad y en realidad somos todos dueños de verdades relativas que hacen a una verdad absoluta tal vez superior a todos nosotros. Hay un fenómeno muy interesante en las radios universitarias que se puede practicar con mucha mayor libertad que en las radios consideradas públicas o privadas, que es la figura del ensayo y el error. La búsqueda de antiguos formatos, yo les aclaro, se nota un viejo locutor de 40 y pico años de radio. Hay formatos que han desaparecido en la radio, pero que ponían a la radio, al aparato de radio, como eje de la escena familiar antes de la televisión y que tenía en su carga la variedad de formatos de ficción, música en vivo, en auditorios enormes, y otra suerte de programas que han desaparecido de la radio, donde habitualmente parece mucho más cómodo hoy el formato magazine, juntar allí a alguien que conduzca y 2 o 3 que lo acompañen en cierta especialización, y se cerró la idea, no se cayó una idea más. La radio universitaria puede ir contra eso y de hecho lo está haciendo, ha trabajado ya en forma solidaria con una experiencia que han hecho las radios de la Universidad Autónoma de México, la radio de la Universidad Nacional de Rosario en la República Argentina, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, una radionovela que se llama Cuando vuelvas del olvido, 32 capítulos, que creo que algunos de ellos han sido también reproducidos aquí por nuestras emisoras universitarias en Ecuador. Un formato. También la búsqueda de nuevas formas para aquella manera de comunicar que tantas veces fue dada por terminada. Muchos dieron a la radio por enterrada cuando apareció el auge de la televisión, otros terminaron con la radio de AM cuando aparecieron las estaciones de FM, sobre todo aquellas con mucha carga musical. La Internet también habría terminado con la radio y sin embargo la radio se fue adaptando, amoldando a estas características y hoy por hoy, ustedes saben, llevamos en el celular prácticamente un canal de televisión y una radio. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, más allá de recibir bombardeos y servicios de venta y comercialización, podemos tomar una fotografía en algún lugar, trasladarla a cualquier parte del mundo o un pequeño video y de hecho hay muchos canales privados que se abusan de los usuarios y hacen gratuitamente que se transformen en corresponsales, pero lo concreto es que la radio, aún así, con las aplicaciones celulares, ha mantenido su vigencia. Está claro que en el marco de la competencia, de la mal llamada competencia, a nuestro juicio, la radio universitaria debe tener un carácter de competir, pero desde la no competencia, de tomarse los tiempos que sean necesarios tomarse, de buscar el atractivo en los temas que a lo mejor son tan cotidianos que pasan desapercibidos para los grandes medios que van buscando la noticia fuerte, tal vez el entretenimiento, esto que acabamos de ver hace un rato en los videos, el uso de la mujer como un objeto para poder seguir vendiendo otro tipo de productos. Bueno, las radios universitarias y estos medios tienen, yo diría, hasta la obligación de buscar, de profundizar en estos caminos. Es algo curioso lo que está pasando, porque entre las cosas que a lo mejor ustedes conocen, a muchos aquí deben ser estudiantes de las carreras de comunicación o periodismo, generalmente las radios tienen la tendencia a hacer todas lo mismo. A ver, hay un terremoto en Nepal, vamos a buscar un especialista en terremoto que sale el mismo personaje por todas las radios y tal vez en la radio o en esa universidad donde está esa radio haya 2, 3, 4, 5 investigadores, científicos, docentes que sepan más que ese que le llamamos todos, pero le hemos dado la espalda. Así que el gran compromiso de estas radios universitarias, yo creo que tiene una doble vía. Primero, trabajar desde y hacia la comunidad universitaria, con la asistencia y la interacción de los alumnos, pero también congraciarse con el resto de la comunidad para transformarse en otro mecanismo de medio alternativo. Cuando uno está cansado de que le relaten 70 veces el mismo crimen o 40 veces por día se diga que no se puede transitar porque es un caos,
bien suena como una suerte de bálsamo que alguien empiece a contarnos alguna otra historia, algún otro relato, algún trabajo de investigación. Hay tres argumentos fundamentales antes de que mis compañeros de panel, en Argentina decimos panel, aquí dicen panel, ahí va una diferencia idiomática profunda. Antes que tomen la palabra mis compañeros, quiero decir que hay tres supuestos que no debe perder de vista ni la radio universitaria, ni sus universidades, y me atrevería a decir tampoco los estados de cada uno de estos países donde hay emisoras universitarias. Son ellos la posibilidad de mantenerse en el tiempo sustentando esa programación, sosteniendo esa programación. La otra, el acceso a la tecnología, que es fundamental en el momento de competir, porque todo lo que describieron aquí, y yo coincido con ellos, esa suerte de televisión basura, ese formato audiovisual basura, reconozcamos que es basura, pero que está bien televisada, bien iluminada, bien escenografiada, bien dirigida. Es decir, no se puede competir contra eso como si los corriéramos con una antena en la mano o con un palito tratando de hacer radio o televisión. La verdad es que para estar dando esa batalla cultural que aquí se ha marcado notablemente, no podemos soslayar la necesidad de que estos medios universitarios alternativos al fin tengan también esa posibilidad de sostenerse en el tiempo y de tener equipamiento digno para esa competencia. Y por último, el profesionalismo. Y no digo profesionalismo para traer a la modelo más bella o al actor o el galán de moda, sino profesionalismo para cumplir ese contrato, esa suerte de contrato que el oyente hace con la radio para saber que a determinada hora va a escuchar lo que se le dice que va a escuchar, para interactuar con él y para restablecer una de las cosas más bellas que tienen las emisoras de radio. Miren, yo hoy discutía por aquí con alguien que está en el rubro audiovisual y le decía que la radio había ya televisado todo lo televisable, por una razón sencilla, solamente con 2 o 3 elementos, la voz humana, el sonido, los silencios, ha descrito en la mente de los oyentes todos los paisajes, todas las tragedias, todos los horrores, los amores, las pasiones del mundo, sin necesidad de tanta parafernalia y fierros, y sí simplemente con la imaginación del otro, que es la primera y más grande de las formas de la interactuación entre un oyente y una radio. Hoy que hablamos de transmedia, donde todo el mundo anda colgado, un ojo en la pantalla y el otro a ver por dónde camina, qué bueno que las radios de la universidad o de las universidades puedan retomar este camino, recreando esos conceptos, buscando de nuevo las ficciones, poniendo a alguien que explique qué música se está escuchando. Yo no sé si a ustedes les pasa, en la Argentina uno escucha una radio de frecuencia modulada y jamás se enterará quién estaba cantando, quién es el que viene, que va, porque en realidad son radios mecanizadas en función de los intereses económicos mercantilistas. Y una última cosa ya dirigida a mis hermanos ecuatorianos, porque aquí son todos ustedes, pero particularmente a los que están en las radios. La necesidad de fortalecer institucionalmente la radio universitaria, pública, privada, la de juntarse en una asociación de las características que tiene la radio. Es una red muy nuevita, la ecuatoriana, muy fresca, está en proceso fundacional, pero me permito recomendar con el presidente aquí al lado, desfachatadamente, descaradamente, que esa necesidad de unirse en cuanto a los criterios, la definición de los contenidos, el acercamiento a la información y a la comunidad en general, le dará la fuerza necesaria para ser un actor fundamental en estos tiempos donde los medios de comunicación se nos meten hasta por la piel. Es necesario que las radios universitarias ecuatorianas, públicas, privadas, de consumo, se vayan encontrando institucionalmente, como lo están haciendo felizmente, para que cada uno de aquellos que tienen una primera oportunidad laboral en el estudio pasen por ellas, para que cada una de estas emisoras universitarias defienda los intereses de su universidad y de la comunidad que la sostiene, y para que también sea un actor imprescindible en el concierto de medios de comunicación de la República de Ecuador. Yo creo que es fundamental esto, lo digo aquí en este panel
porque nosotros venimos de esa experiencia. Únicamente el esfuerzo colectivo permitió que nos dieran dinero y recursos para capacitar, para equipar, para generar contenidos. Entonces hay que sentarse institucionalmente. Es bueno que se haya producido, como decimos en la Argentina, cuando hacemos una comida con un buen vino, un buen maridaje. Aquí hay un buen maridaje entre la superintendencia que ha invitado a las radios universitarias para producir un hecho común, debatir esto que tanto nos gusta de los medios de comunicación, pero también desde el rol de la radio universitaria. La colega locutora, que tiene unas manos bellísimas, me está haciendo señas sistemáticamente para que corte esta exposición, y lo voy a hacer porque yo también soy del palo y sé los tiempos, porque además les toca el turno a los compañeros y seguramente le voy a robar un poco de tiempo después a ellos para que ustedes nos hagan alguna consulta sobre estas experiencias que lamentablemente no se pueden describir en 15, 20 minutos, pero que sí hablan de la riqueza de un proceder que tiene la institución, universidad, haciéndose cargo y responsable de sus medios a lo largo de toda la República Argentina, manifestando, produciendo, reclamando y diciendo presente. Nosotros también estamos en el escenario de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar contándoles un poco de lo que vamos a hablar tanto Juan Manuel y yo. Es sobre una investigación que hemos iniciado para contar y trabajar la historia de la radio universitaria en el Ecuador. Tenemos un avance que queremos presentarles y que va a estar dividido, digamos así, en dos partes. La parte que yo les voy a explicar y la otra parte que será presentada por Juan Manuel posteriormente. Voy a remitirme a algunos datos que hemos recopilado. Según datos de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, la cantidad de radios universitarias en nuestro entorno suman, entre países miembros y asociados, un total de 212 emisoras que corresponden a 147 universidades. Aunque según otras fuentes, en América Latina son más de 300 las radios universitarias de habla hispana y si se incluye a Brasil, el número asciende a 350, ocupando alrededor de un 10% del espacio radioeléctrico de toda la región. Eso nos lleva a pensar también cuál ha sido la trayectoria en nuestro país. Y hasta mediados de la década de los 80, la única universidad en Quito que contaba con la Facultad de Comunicación era la Universidad Central del Ecuador. Dentro de su malla curricular, la cátedra de producción radiofónica se la hacía en los laboratorios que tenía la universidad y en emisoras locales que prestaban los estudios, más bien por gestión de los estudiantes que por la propia universidad. Lo relevante de esta relación es que se establecía una vinculación con la comunidad, las producciones respondían a los intereses de grupos sociales diversos que no aparecían en los grandes medios. Un caso emblemático que merece ser mencionado y que lo vamos a tomar en cuenta es el de la violación del derecho de prelación que se le hizo a la Universidad Central. Esta universidad presentó en el año de 1973 su solicitud de que se le otorguen dos frecuencias, tanto en AM como en FM. Cada rector que llegaba seguía insistiendo en esta solicitud y el argumento que decía el Estado, los organismos del Estado, es que no había frecuencias en el espectro radioeléctrico. Sin embargo, luego de la auditoría de frecuencias realizada, o mejor dicho, el informe ya presentado en el año 2008, la comisión decide por justicia entregar una de las frecuencias que fueron revertidas al Estado por mal manejo y se le da a la Universidad Central la frecuencia de 1280 en AM. 30 años después, al fin pudo acceder, gracias a, digamos, a un espíritu de justicia, se le entrega a la Universidad Central. Este dato es un poco interesante colocarlo antes de ir viendo cómo las nuevas facultades, que después de los años 80 aparecen nuevas universidades,
Y bueno, y aparecen 42 carreras, facultades de comunicación o afines que comienzan también a trabajar y a buscar tener medios y encuentran un buen nicho en lo que es el Internet, ¿no? Y así buscan retomar los objetivos principales: contribuir en los futuros profesionales de la carrera de comunicación social y periodismo, y por otro, difundir el pensamiento crítico y los análisis académicos de los temas de interés colectivo. En el ejercicio de esas actividades se fue descubriendo que la radio, al ser parte de una universidad, es sinónimo de universalidad y de diversidad, y no puedes llegar a ser otro medio más de comunicación. Tenía otros retos, y esta debe convertirse en un referente no solo de una estructura de un medio como tal, sino en el modelo a mirar por el resto de medios, ya que es un medio único, diferente, interesante, con un modelo distinto de comunicación, con una relación con sus públicos diferente, ¿no? Entonces conjugan acciones como la de educar, entretener, informar, influir, fomentar la opinión pública y tratar la diversidad de temas. Es así que esto también nos llevó, digamos, con el tiempo a ir pensando, y fue el 28 y 29 de octubre del año 2013 que fuimos convocados a algunas universidades por la Universidad Los Hemisferios de Quito, y realiza el primer encuentro de radios universitarias en el Ecuador, congregando a 6 universidades del país: la Universidad Estatal de Cuenca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Central del Ecuador, la San Francisco de Quito, y como anfitriona Los Hemisferios. Fueron las que empezaron a debatir sobre radio universitaria ecuatoriana y perfilaron la futura creación de la red de radios universitarias del Ecuador. Es en este encuentro que se evidencia la necesidad de que las radios universitarias deben trabajar en red para poder insertarse dentro del gran universo mediático, y acuerdan mediante carta de intención firmada por las universidades participantes que la red de radios universitarias del Ecuador tendrá como propósito ser un espacio académico, comunitario, creado para estrechar vínculos entre las instituciones educativas universitarias del país que actúan en el campo de la comunicación radiofónica, cuyo objetivo central será contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones académicas y comunicacionales entre instituciones integrantes de la red. Un segundo encuentro de las radios se realizó entre el 9 y 10 de enero del 2014, aquí en Cuenca justamente, marcando una fecha histórica, ya que con el auspicio de 12 universidades se crea oficialmente la Red de Radios Universitarias del Ecuador, en cuya carta constitutiva plantea la creación de la red y se designa una comisión directiva con las funciones específicas de visibilizar la red ante organismos de control y de Estado, vincular a la RUE con la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, fortalecer las radios en las instituciones y motivar su creación, entre otras. La RUE surge la RUE surge en el contexto también de una nueva ley de comunicación, digamos, una ley de comunicación que aparecía y colocaba en el debate algunas cosas, y también cuando la universidad y las comunicaciones en el Ecuador pasan por momentos importantes con la aprobación de leyes como también la de educación superior lo es. Es por eso que asume un sentido histórico que ha llevado en su corto año de vida a contar con 19 universidades en su seno. Las mismas que integran la red y que son la Universidad Los Hemisferios, Central del Ecuador, Tecnológica Equinoccial, Católica Santiago de Guayaquil, Católica de Cuenca, Universidad de las Américas, San Francisco de Quito, Salesiana de Quito, Salesiana de Guayaquil, Salesiana de Cuenca, la Universidad de Milagro, la Flaxo, la Estatal de Bolívar, la Técnica de Ambato, la Técnica de Cotopaxi, San Gregorio de Portoviejo, Politécnica Agropecuaria de Manabí, Universidad de la SUAY, Estatal de Cuenca y Estatal de Cuenca, de las que 6 son de universidades privadas autofinanciadas, 5 privadas cofinanciadas por el Estado y 7 públicas.
En Ecuador existen 56 universidades, de las cuales 35 tienen facultades de comunicación, carreras de periodismo, relaciones públicas o carreras afines. Sin embargo, hay elementos comunes que vamos detectando en esta investigación y que, independientemente de que sean universidades que tienen universidades privadas, universidades públicas, universidades cofinanciadas, nos cruzan a absolutamente todos. Nos enfrentamos a algunas permanentes dificultades, como son el tema del presupuesto, ¿no? Porque todavía hay una incomprensión real de lo que significa, por un lado, entender lo que es la comunicación, la vinculación con la sociedad a través de esos medios. Por otro lado, también entender el rol que cumple la universidad y los medios como un actor social importante. La otra cosa es, ¿qué mismo es esto de la tarea periodística? Que no es solo tener una persona o trabajar con estudiantes como si fuese un laboratorio más, sino que a más de eso tenga una línea editorial, pongamos en discusión algunos temas de interés nacional. Y la otra es que en algunos casos hay una presión, ¿no?, por parte de las diferentes autoridades o directivos de las universidades para que estas radios creadas aparezcan en el primer punto del rating, ¿no? Entonces, como si fuera algo mágico esto, cuando es un compromiso más a largo plazo y colectivo sobre estos temas. Yo quisiera dar la palabra a Juan Manuel y quisiera ver si es que podemos luego topar el reto que es también para las radios universitarias, el plantearnos un modelo comunicacional, por lo menos mínimos acuerdos o acuerdos, digamos, en líneas gruesas, ¿qué quiere la red como un modelo comunicacional? Es decir, reflexionar la teoría, traerla y regresarla a la realidad para tener ciertos planteamientos, y ahí tenemos 7 puntos que quisiera, luego de Juan Manuel, un poco señalarlos. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo creo que se ha hablado mucho, muy merecido. A lo largo de este congreso se ha hablado mucho sobre el papel que juegan las universidades en el desarrollo comunicativo del país. No quiero ahondar mucho sobre eso en el sentido de que estaríamos como que removiendo otra vez ese discurso. La radio universitaria creo que es el único espacio que queda en el país donde se puede manejar una comunicación, y lo voy a poner entre comillas, inocente, pero no inocente en el sentido de que no sabe a dónde va, sino inocente porque no se ha permeado de todo lo que pasa en el espacio mediático de fuera. Estamos en una época donde los medios de comunicación, forzados por la realidad económico-política, se han erigido como informadores institucionalizados. Esta situación hace que se reduzcan las posibles vías de salidas comunicacionales en el ámbito de la sociedad, quedando prácticamente 2 opciones. Una que aspira activamente al advenimiento de una verdadera comunicación comunitaria y la que se postra a la sociedad informativa actual. Existe también la necesidad de establecer y empezar a manejar el concepto de ética y plantearlo desde ya en las propias universidades, no como réplica de lo que puede estar pasando en los medios, sean públicos o privados, sino como una verdadera búsqueda desde la academia de lo que puede ser la ética en las comunicaciones. Existe la necesidad de establecer ese concepto y ante el discurso vigente sobre el uso de los aparatos comunicacionales, entiéndase medios de comunicación, que hasta cierto punto nubla un poco la visión de lo que debe ser el verdadero discurso de la praxis comunicacional, que promueva y canalice una convivencia más justa. La ética en las comunicaciones debe constatar la situación real del sector, ya que se pueden dar grandes e injustas distorsiones en el acceso y la participación universal a los procesos de comunicación y evitar la concentración de la capacidad de comunicar que está en este momento alienada, ya sea por monopolios privados y también por monopolios públicos.
Cuidar de la participación popular en los procesos de producción de mensajes y cuidar el estado, y velar por el estado de indefensión jurídica y política de los ciudadanos, comunidades y nacionalidades ante los abusos del poder comunicacional institucionalizado, creo que es una de las verdaderas funciones de la academia en estos momentos. Se ha cuestionado mucho, y a buena hora, el poder mediático. Pero es muy pertinente en este momento realizar la diferencia que puede existir entre poder y autoridad, ya que debido muchas veces a la intolerancia, el autoritarismo y el instrumentalismo emanado del uso actual de los medios de comunicación de masas, se están presentando estos factores. Y hay que analizar muy bien que poder no significa autoridad. Muchas personas tienen el poder, pero tienen muy poca autoridad. Y las personas que tienen autoridad muy pocas veces ostentan el poder. Y yo creo que la academia está en ese segundo punto. Y es un poder que prácticamente lo hemos cedido, no lo hemos pedido. Y esa es una de las funciones fundamentales por lo cual la Red de Radios Universitarias quiere poner en la palestra esta definición de medio universitario, ya que la ley no lo ha tomado muy en cuenta. Medios públicos, medios privados, medios comunitarios, pero ¿dónde están los medios universitarios? ¿Dónde está ese llamado desde la academia para analizar los temas comunicacionales? Y deberíamos también estar sentados en las mesas donde se discute sobre estos temas. Este autoritarismo que se plantea en los medios conlleva que hay un traslado de los centros de poder. Lo que antes estaba en la cuestión política, religiosa, industrial, se empieza a posicionar y se empieza a trasladar a los sillones de mando de las nuevas oligarquías de la comunicación y de la información. Es hora, por esto, que desde la universidad rotundamente neguemos esta realidad y nos convirtamos en propiciadores de una convivencia pacífica, proponiendo un retorno a aquella sana e incondicional pluralidad de voces. Que se viva desde la academia la verdadera pluralidad de voces. Además de esta deseada humanización de la comunicación, hay que apostar también por darle un verdadero valor de servicio público a los medios y contribuir con propuestas concretas para iniciar los nuevos caminos necesarios y liberar así la comunicación de un espacio reducido, para hacerla realmente libertaria, incluyente y democratizadora. ¿A quién sirve la radio universitaria? ¿A quiénes quiere servir? ¿Cómo puede servir mejor en el futuro? ¿Cómo medir el impacto de la radio universitaria? ¿Cómo lograr la sostenibilidad de un proyecto comunicacional universitario? ¿Cuál debe ser el rol de la radio universitaria dentro de la radio ecuatoriana? ¿Cómo se diferencia una radio universitaria de las demás radios? Mucho más del concepto clásico que puede venir, el autor Villar definía que es una radio de difusión cultural, de alto valor estético, científico, folclórico. Estas preguntas son las que queremos hacer y que queremos que todos respondamos como una construcción colectiva desde la academia. Respuestas aún no la tenemos. Y no creo que la tengamos si no trabajamos todos juntos. Yo creo que la radio universitaria puede plantear un verdadero trabajo en red, pero un trabajo en red no solamente viendo la red como algo que se extiende, cual monopolio, que quiere cubrir absolutamente todo. No, es una red donde cada radio, cada universidad es centro y desde ahí se emanan contenidos y se emanan disposiciones que pueden cambiar realmente el futuro comunicacional que queremos para nuestro país. Esa era un poco la reflexión que yo quería hacer. Voy a ser un poco breve en honor al tiempo. Ivanova quería plantear otras cosas
lo cual hago para pasarle la palabra. Pero estas preguntas que hemos planteado son preguntas que debemos responder entre todos. No esperen que en este panel se planteen las respuestas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera añadir algunas cosas que estamos discutiendo. Generalmente en la academia nos planteamos desde varios autores cuál va a ser el marco, el modelo comunicacional, y a veces es como que no aterrizamos en lo concreto, ¿no? Pues hablamos del funcionalismo, el estructuralismo o de las corrientes críticas, ¿no? Ya, voy a ser muy breve, ya, porque ya me están llamando la atención. Pero me parece importante por lo menos dejar sentadas algunas cosas. Lo uno es la autonomía que deben tener nuestros medios universitarios, autonomía no solo del gobierno central, y no se trata de estar en contra, pero sí tener una mirada como alejada a ratos para poder realmente hacer análisis. También autonomía en relación a los gobiernos universitarios, a los rectores, a los directores, ¿no? Porque a veces solo somos correa de transmisión y eso hay que cuidarse, ¿no? Nuestro cuerpo representativo, nuestra audiencia máxima es la ciudadanía, ¿no? Y deberíamos convertirnos en un aporte específico como medio y universidad que hace a la sociedad. El segundo punto es el pluralismo, ¿no? Y el pluralismo tiene que ver también con la investigación que las universidades y los medios universitarios hagan. Tiene que ver con las investigaciones donde nosotros efectivamente hagamos una contrastación de fuentes, confirmemos los datos que obtenemos de varias fuentes, ¿no? Y sobre todo hagamos una contextualización de lo que estamos comentando, que son las falencias que tienen los medios y que tanto nos quejamos, inclusive los contenidos de los medios públicos en muchos casos. El tercer punto es el estilo que van a tener estas radios, y esto tiene que ver que, digamos, que estemos pensando en la ciudadanía como un ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Conocer también las expectativas que tiene ese ciudadano, que básicamente son conocer sus derechos, ¿no es cierto? Conocer también cómo ejercer sus deberes, las instancias particulares que tiene. El otro punto es la programación de audiencias masivas. No podemos olvidarnos que eminentemente somos un medio masivo y estas características del entorno y de la propia historia de la radio nos va a ayudar a construir un estilo propio, unas particularidades distintas en cada una de las emisoras universitarias, aunque tengamos un tronco común, ¿no? Se cree que debe ser muchas veces un medio universitario sofisticado, elitista, hablamos de cultura como algo aburrido, porque somos los académicos y los preclaros, y no hay un acercamiento realmente a la gente, a trabajar, ¿no? A echar pierna, como se dice, para entender mejor los temas y entender la realidad. Se trata justamente de hacer eso, y no de creer que tenemos las respuestas desde los autores que manejemos solamente, sino del conocimiento de la realidad, ¿no? El otro punto es la actitud innovadora, y eso tiene con volver a mirar ciertos formatos y géneros que han sido abandonados o que han sido maltratados por los otros medios, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que utilizar, sí, las nuevas tecnologías, pero sobre todo las formas de narratología que nos presentan, ¿no? Y que podemos ir construyendo a la par con las comunidades, ¿no? Volver un poco a trabajar el tema también de la ficción por un lado, y también Juan Manuel planteaba el tema de la fantasía, entendiendo en la dimensión de la memoria histórica, de cómo se han construido los mitos fundacionales de cada una de las culturas, ¿no? Y volver a contar y a relatar con nuestra gente desde su lenguaje y desde sus conocimientos ancestrales que tienen. La otra cosa, el otro punto es la descentralización, y eso tiene que ver con una mirada en red. Es decir, no podemos una universidad que tiene un medio creer que es que tiene las respuestas y él es el único medio. Se trata de también, que nos hemos quejado muchas veces, de que Quito cree que es ahí empieza y termina el mundo, ¿no? Y cuando tenemos información del resto del país es algo de Guayaquil
Y si llegan de Cuenca, y si llegan de otras provincias, generalmente son desgracias, ¿no es cierto? Deslave, descarrilamientos, accidentes, asaltos en la crónica roja. Se ha hecho esa construcción, entonces también tenemos que mirar una descentralización de esta forma de hacer los medios y comenzar a relatar desde cada una de las universidades de diferentes puntos del país lo que está ocurriendo alrededor, es decir, encontrar otros relatos también, ¿no? Y finalmente, el autofinanciamiento. Eso no quiere decir que el Estado no deba entregar un apoyo a las radios universitarias, porque están también haciendo una vinculación con la comunidad como exige la LOES, sino también que nosotros tengamos la capacidad de brindar contenidos de alta calidad, pero sobre todo trabajados con la comunidad, pensando en la ciudadanía, para que ellos también en algún momento ejerzan, digamos, sean como grupos de presión para que se otorgue un mínimo presupuesto para poder funcionar y de contraparte nosotros también tener la capacidad de conseguir publicidad. Creo que Mario quiere cerrar. Muchas gracias de mi parte. No, solamente decirles que en este mundo... Yo estoy leyendo aquí una nota del filósofo y sociólogo Fernando Buenabad Domínguez, que está hablando de los medios hegemónicos, monopólicos, como una suerte de plan cóndor para América Latina, por la presión que ejercen. Señalar que en la Argentina hay un condimento nuevo en materia periodística, que es la mentira, de lo cual es difícil retractarse, de diarios de prestigio como Clarín y La Nación, ponen sus títulos con información ni siquiera chequeada en la fuente, dando como cierto cosas que jamás existieron y que afectan no solamente a la credibilidad del periodista, sino desgastan al medio de comunicación. Pero ellos tienen su destino. Digo esto para que quede claro que las radios universitarias, y hablo mucho más porque sería improcedente e irrespetuoso de mi parte hablar del Ecuador. Las radios universitarias en la República Argentina, 58 emisoras de ellas de universidades públicas, tienen la obligación autonómica de cumplimentar ese rol que es de contar la verdad que no aparece en esos grandes medios. La de contarla desde la objetividad y de la praxis, buscando nuevas subjetividades, porque nadie termina contando una noticia si no es que le ha pasado la vida por el medio. Y lo mismo sucede con aquella discusión de si lo público o lo oficialista, donde uno sabe que una emisora pública puede inevitablemente tener que hacerse cargo de la foto del tiempo que le toca transmitir. Pero no caemos o no queremos caer en esa serie de discusiones bizantinas, sino queremos enriquecer la radio universitaria. Así que yo lo que hago es simplemente transmitir nuestro deseo desde la RULAC, la red que nos une a todas las redes, y particularmente desde la República Argentina, a través de sus radios nucleadas en Aruna, más allá de agradecer la posibilidad de hacer uso de la palabra aquí, exhortar a que tanto los alumnos como los docentes hagan buen uso de sus radios universitarias, empodérense de ellas, enriquezcanlas y trabajen de consumo para poder tener medios de comunicación al alcance de esa otra verdad que alguno tiene que contar, para que no nos sigan marcando la cancha estos grandes medios con su poder económico, con su destino premeditado mercantilista, a la que la noticia ha quedado en un segundo o tercer plano, reemplazada por el interés. Nada más que eso. Si hay alguna pregunta nos podemos quedar acá, si no, si nos echan nos vamos ya mismo. Muy amables.